Muy buenas noches y bendecidos a todos nuestros hermanos de las redes, los que nos están viendo a través de la página, los que nos están viendo transmitido por WhatsApp y en Facebook Live, de ahí sale la señal principal. Una cordial bienvenida en esta preciosa noche. Acá en Miami hace una noche bien fríita, una noche bien fresca, con una temperatura bastante fresquecita, y estamos con abriguitos y con suéteres, pero aquí estamos en el nombre del Señor. Me acompaña mi hermano Moisés Cruz. Moisés. Bendecidos a todos. En esta noche es un placer, un gozo, un honor de estar nuevamente con el pastor Eladio y saludándoles a todos allá en Venezuela, en Argentina. Estamos orando por el hermano Atilio, que nos llamó que el 13 de este mes va a tener una cirugía. Bendecidos, hermanos, estamos unidos y declarando, igual que cualquier necesidad que hay en el pueblo que nos está viendo, declaramos la mano del Señor obrando en cada uno de nosotros. Amén. Vamos con el estudio del día de hoy, de esta noche. Bien, esta noche estamos en el volumen 16 y el tomo número 2, y vamos a continuar con la dinámica de la plática de Reino y Paraíso, esta noche la parte 2. Estuvimos hablando a vuelo de pájaro. Antes de seguir, saludos a los hermanos de California, a Abel, a Alya, y también a los hermanos bendecidos de allá de Buenos Aires, Argentina. También saludos a Valentín, allá en España, por allá por Pontevedra. Saludos, Valentín, si nos estás mirando. Y en esta segunda parte vamos a tocar en profundidad, con un poquito de más énfasis en muchas de las cositas que hablamos. Hoy pues vamos a profundizar quizás en un par de puntos, los puntos finales, donde vamos a dejar algunas cosas meridianamente claras. Moisés, la semana pasada, primero que nada, hablamos de el paraíso del Edén. Amén. El tema de la semana pasada, que lo estamos continuando hoy, es a causa de que nosotros como pueblo de Dios, como personas, ministros competentes de este nuevo pacto, tenemos que escudriñar todas las palabras y trazarla correctamente. Quisiera leer un verso que no está allí, pero quisiera dejarlo como un preámbulo. Adelante. Para bendición y para que le dé cuerpo a todos estos estudios que estamos tratando, porque muchas personas dicen, nosotros en la gracia tenemos que solo ubicarnos con el apóstol Pablo, y es cierto que para la gracia y la obediencia a la fe en las naciones, nuestro apóstol Pablo fue escogido para nosotros, pero el mismo apóstol Pablo tenía a Lucas, que era un escritor de él, que le escribía todo, y Pablo nunca le dijo, no escribas nada. Sin embargo, Lucas escribió uno de los que le llaman evangelios al comienzo, ¿no? Que son libros sinópticos. Entonces, Pablo dijo en una ocasión a Timoteo, estudia las escrituras porque ellas te pueden hacer sabio. O sea, Pablo nunca estuvo en contra de estudiar todo lo que el Señor nos había dejado en sus escritos. Y quisiera ir a la carta segunda carta a Pedro, capítulo 3, verso 3. Y esto no lo digo con ningún ánimo de contender con nadie, simplemente de dejar bien claro de que la escritura y la palabra y la gracia es necesario que todos la entendamos para no ser llevados por cualquier doctrina. Mira lo que dice el libro de segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y este es el verso que quería darle repunte para que lo analicen. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Son personas que no aceptan ciertas cosas de la Biblia y otras las tuercen y otras no las quieren aceptar. Pedro está diciendo aquí que esos son personas burladoras que iban a aparecer en los últimos tiempos. Pablo dejó bien plasmado su segunda venida, habló sobre lo que era el reino de Dios, el reino de los cielos, y en toda la Biblia encontramos muchos versos que están dándole cuerpo a esto. Esto lo dejo como un preámbulo para poder entender lo que vamos a hablar con respecto a lo que es los reinos y los paraísos que estamos tratando. En ningún momento estamos menospreciando a nuestro perito arquitecto Pablo, que es el que se le reveló descodificadamente todo lo que es el evangelio de la gracia en el cual reinamos. Pastor Eladio. Amén. Quiero saludar a Grace Chalarca, allá en Colombia, que nos está viendo, también a Neri Isabel,
Y también saluditos a Andrés Calderón, que está allá en el sur viéndonos. Ese versículo, Moisés, es muy interesante porque ¿cuántos años llevamos ya diciendo que Jesucristo viene? ¿Verdad? Usted lo ha oído a través de los años. Yo lo estoy oyendo desde que nací. Una de las cosas que no puede escaparse de tu mente es que para el Señor un día son como 1000 años. Dios no anda con un reloj como el nuestro. El Señor viene cuando va a venir. Y puedes estar seguro que cuando venga todos lo van a ver. Todos van a saber que va a venir. Y es cuestión de tiempo. Que queremos que no sea como hablaba con una hermana antes del servicio, que muchos, dice Jesús por su boca, no entendieron hasta que vino el diluvio en el tiempo de Moisés y se los llevó a todos. Y la venida del Señor va a ser igual, el diluvio de Noé. La venida del Señor va a ser igual. Hay gente que están tan ocupados en todas sus cosas que no piensan que el Señor va a llegar, pero Él va a venir. Y hoy vamos a hablar un poquito de eso. Pastor Eladio, y una de las cosas para ya cerrar este preámbulo, porque esto no es el estudio, simplemente estamos dejando una base. La Biblia en sí, en ningún momento dice que las cosas iban a poner mejores y mejores aquí en la tierra. En cambio, dice que iban a ser de mal en mal. O sea, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. La doctrina que se está predicando ahora es super gracia, super fe, super todo para nada más el vientre, todo lo que es material. Nosotros no fuimos creados para vivir en este cuerpo corrupto por una eternidad. Fuimos creados para madurar, como dice la palabra ya en Hebreos 5:11, que el alimento sólido es para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Ese es el alimento sólido que estamos tratando en estos estudios, por causa de que este cuerpo no fue creado para vivir eternamente. Entonces nosotros, mientras estamos acá, estamos siendo educados para poder reinar en vida en esas promesas que están escritas en la palabra. Y por lo tanto, la palabra no dice que se iban a poner mejores como prometen esta gente, sino que dice que iban a ser, iban a ir de mal en mal siempre, que iban a ser como los días de Noé. Así es que ellos predican lo contrario que está escrito lo están predicando ellos. Para nosotros, las bendiciones se manifiestan porque somos bendecidos con el creyente Abraham y estamos reinando en vida y estamos unidos al Señor. Pastor Eladio. Amén. Bueno, resumiendo, vamos a comenzar a hablar de paraísos. El primer paraíso que mencionamos la semana pasada fue el paraíso del Edén. Ahora, algunas cositas que vamos a decir, y estas cosas están en su guía de estudio. Los que están viéndonos a través de las redes, si quieren una copia de este estudio, lo pueden pedir y con mucho gusto. Mire, para la primera pareja, fue el primer paraíso. Tenía condiciones y leyes. Le vamos a leer un par de versos en cuanto a eso. Ese paraíso, cuando usted analiza todos los detalles de lo que había, tenía 4 ríos, tenía 2 árboles. ¿Cuáles eran los 2 árboles? El árbol del bien y el mal, y tenía el árbol que estaba, sí, el árbol de la vida, que era ¿quién? Era Jesucristo, ¿verdad? Visitado por Dios cada día. El Señor dice que la voz de Dios se paseaba por allí, como la vez aquella que Adán y Eva se escondieron, que Él estaba, dice que la voz de Él se paseaba por allí, en ese paraíso. También en aquel paraíso no se toleraba ningún error. Y finalmente había una perfección en ambiente y en vista, pero como ustedes pueden ver, esa perfección que había en ambiente y en vista eventualmente se corrompió al punto de que cuando el hombre pecó, la mujer pecó, ¿qué pasó? Dice que el suelo comenzó a producir espinas y cardos. Y hay otros exégetas que dicen que el reino animal también comenzó a ser afectados. Porque fíjense, cuando usted piensa, por ejemplo, en un león, la Biblia cuando habla del león en el milenio, dice que el león comerá hierba. Dice que estará con el cordero. Pero ¿qué pasa ahora si usted pone un cordero al lado de un león? O sea, hubo una corrupción en la fauna y en la flora. Ahora, vamos a leer un par de versos ligeritos, María. El primero está en Génesis 2:16. Solo para que usted vea qué fue lo que se dijo en el Edén. Mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Les quería decir, Dios le dijo esto a Adán. Y cuando usted lee este capítulo 2, todavía Eva no estaba en el asunto. Habló con él. Después, más tarde, quiero que vean el otro verso, que es Génesis 3:2. Mire Génesis 3:2.
Después de ahí habla que Dios formó la mujer de la costilla del hombre. Pero mire aquí. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Noten cómo la información pasó de Adán, pasó para Eva. En ese paraíso habían órdenes, habían reglas, habían leyes que Dios puso. Era un paraíso que estaba en perfección, pero tenía ordenanzas. ¿Ok? ¿Algún otro comentario, Moisés? Bueno, quería comentarles, como decía el pastor, que en el huerto estaba la primera pareja, Adán y Eva. Sin embargo, Pablo va un poco más allá. Dice que la familia, en realidad, para muchos creemos que la familia es un plan de Dios manifestado en el huerto. Sin embargo, Pablo dice de quien toma nombre toda familia que está en los cielos y en la tierra. O sea, el término familia es un plan perfecto de Dios que comenzó en los cielos. O sea, lo que pasó en el huerto fue que empezó a manifestarse lo que era familia en una pareja. Y lo que estaba explicando el pastor en estos versos, entendemos que el ser humano, al ser creado ahí, fue creado en un estado de inocencia. Y por causa de esa inocencia, no tenía dentro de él, no tenía poder, no tenía amor, no tenía dominio propio. Por causa de que Dios los visitaba, no moraba dentro de ellos. Dios los formó, los creó y después los formó y sopló aliento de vida, pero no habitaba dentro de ellos. Entonces, ¿qué sucede con ese primer paraíso? Estaba destinado a no tener la garantía de una victoria por causa de que ellos estaban en un estado de inocencia. Ahora mismo el pastor estaba leyendo ahí todo lo que estaba pasando en el capítulo 3, que le estaba poniendo las leyes de lo que tenía que suceder para que ellos vivieran rectamente, pero no tenían las herramientas como las tenemos nosotros ahora. Entonces, tenemos que entender que esos requisitos para poder reinar y para poder disfrutar ese paraíso, no los tenían ellos. Pastor Eladio. Amén. Pues lo dejamos claro, ¿verdad? Más o menos ahí, de que ya en el primer paraíso. Ahora, la segunda instancia donde se menciona un paraíso aparece en Lucas capítulo 16, que ustedes saben que fue el seno de Abraham, ¿no? El seno de Abraham. Mire, le voy a decir algunas cosas del seno de Abraham. Primero, fue creado por amor a los escogidos. ¿Por qué? Porque cuando la persona moría, Dios quería que fueran un sitio las almas a descansar, ¿cierto? Fue un lugar temporero que estaba dividido por un abismo. Han leído que dicen que cuando el rico llegó y Lázaro llegó, dice que había un abismo entre ellos. Al otro. Se cree que fue ese diálogo entre el rico, cuando el rico y Lázaro, había un abismo. También era un lugar agradable de descanso después de la muerte física. Fíjese que estando en vida Dios protege a sus hijos, pero aun cuando mueren y desencarnan, por así decirlo, el alma va a un sitio donde el Señor quiere que también esté descansando y esté tranquila y esté bien. Cuando usted sale del cuerpo, hermanos, el reloj cesa. Ya usted no tiene reloj. Usted se muere y pueden pasar 1000 años, que era lo que estábamos hablando ahorita, 1000 años y el alma suya no tiene noción del tiempo porque vive en la cuarta dimensión. ¿Ok? Ahora, además de eso también era un lugar temporero. ¿Por qué sabemos que era temporero? Porque eventualmente el Señor lo trasladó, lo sacó de allí, ¿verdad? Visitado un solo día por Cristo. ¿Cuándo fue que Jesucristo visitó el paraíso, el seno de Abraham? Cuando bajó, cuando salió del cuerpo, su espíritu dice que descendió a las partes más bajas de la tierra, donde estaba el seno de Abraham. Se cree, pastor, que es en el centro de la tierra. Adelante. Leamos ahí Efesios 4:8 para darle cuerpo y vida a esta palabra que estamos hablando, porque aquí lo más importante es que lo que hablamos está escrito. Efesios 4:8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Pero mira el verso 9. Ahí mismo 4:9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Esto es lo que estaba explicando el pastor Eladio. ¿Cuáles fueron esas partes más bajas de la tierra? Perdón, donde estaba el seno de Abraham. ¿Se recuerdan de lo del rico y Lázaro? Bueno, pues
eso fue. Y lo que está diciendo el pastor Eladio, que el seno de Abraham fue visitado una sola vez por el Señor Jesucristo. Y esa vez que lo visitó, le dio un tour al ladrón que murió con él. Recuerda la semana pasada que se lo dije cuando el ladrón le dijo, no te olvides de mí en el reino cuando venga. Y le dijo, no, vamos al paraíso. Pues esta fue la única vez que visitó el Señor ese lugar para llevarse cautivo. Fíjense bien, estaba cautivo y se lo llevó cautivo. ¿Cuál es la razón que se lo llevó cautivo? Por causa de que esas personas que estaban allí estaban esperando por esa manifestación de salvación, pero todavía esos cuerpos no están glorificados, entonces se los llevó para seguirlos guardando, así como estaban guardados en el seno de Abraham. Hay una cosa muy importante, cuando tengan chance, no lo vamos a leer porque es mucho, pero en Génesis 49 está relatado la muerte de Jacob, de Jacob, el hijo de Isaac, el nieto de Abraham. Y una de las cosas que comentaba con el pastor Eladio ayer es que los judíos o los israelitas, porque no confundamos judíos e israelitas, son las mismas 12 tribus, pero judíos son los descendientes de Judá, israelitas son las 12 tribus. ¿Qué se dividieron? Los del norte con los del sur. Los que más se conocen en la actualidad son los judíos, pero los israelitas, las 10 tribus que fueron cautivas para Asiria, dice que se dispersaron sobre toda la tierra. Sin embargo, las 2 tribus de Judá y de Benjamín, que fueron cautivas en Babilonia y tuvieron 70 años ahí, cuando Daniel, ¿se recuerdan quiénes vieron El Rico y Lázaro, la serie esa? Cuando ellos fueron liberados, regresaron a construir el segundo templo de Salomón. No vamos a entrar en eso, vamos a dejarlo ahí. Lo que quiero explicarles es que en Génesis capítulo 49 se relata la muerte de Jacob. Todos los judíos desde ese tiempo, estamos hablando de más de 3000 años atrás, sabían claramente que había un paraíso, un lugar de descanso al morir. Y morían contentos y tranquilos, porque tenían una conciencia de esperanza. Y dice ahí no recuerdo si es el 30 y algo, 31, 30 y algo, 33 de 49 de Génesis, lo leen con calma en su casa. Dice que Jacob, después que le dio instrucciones a sus hijos, a sus 12 hijos, a José y a todos, dice que encogió los pies y entregó su espíritu, murió. O sea que el judío, los israelitas o las personas que son descendientes de Abraham no tienen o no tenían ni tienen miedo a la muerte. Lo ven algo natural porque saben que hay una esperanza, hay un futuro. Y ese paraíso que ellos tenían en su mente era el seno de Abraham. Y dice ahí cuando él expiró, dice, y fue reunido con sus padres, Isaac y Abraham, perdón. ¿Qué quiere decir eso? De que es una costumbre en los judíos, en los israelitas, no tenerle miedo a la muerte. El mismo Jesús entregó su espíritu, ¿se acuerdan en la cruz? Dice que en tus manos encomiendo mi espíritu. El que tiene esta esperanza gloriosa de la resurrección y de la transformación, no le tiene miedo a la muerte porque morir es vivir. Pablo lo dijo. Así es que vamos a dejarlo por ahí para que el seno de Abraham fue visitado por el Señor y fue, de acuerdo a Efesios 4, 8 y 9, fue llevado cautivo al tercer cielo. Pastor. Amén. Saludos a Alya Reyes, allá en California se conectó. También Ana Rubenia, saludos allá en Hollywood. Héctor Merlo nos está viendo en North Miami. Y Hortensia Mechoso, allá en Atlanta. Hortensia, es un placer saludarte. Bien, ya vimos más o menos el asunto del paraíso en el seno de Abraham. Ahora vamos a hablar del paraíso en el tercer cielo, que fue el lugar donde terminó el paraíso, que fue el seno de Abraham, donde ese lugar terminó. Y vamos a ver ahora palabras de un hombre solamente que visitó ese lugar. Vamos a verlo ahí. Segunda de Corintios capítulo 12. Conozco un hombre, ponme el 3, María, el 3. Conozco un hombre, dice el versículo 3. A tal hombre lo conozco, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Verso 4. Mire cómo dice, que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso. Y cuando llegó al paraíso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Ahora, aquí hay una característica bien notable del paraíso, y es que el paraíso es un lugar donde se están hablando unas cosas tan tremendas que nosotros, con la capacidad mental humana, jamás podemos entender de qué se trata. Hay un verso en la palabra que dice, cosa que ojo no vio,
cosa que no ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Fíjese. Es decir, que el paraíso ahora es un lugar de descanso, es un lugar donde descansan todos los que descansaron en el seno de Abraham, pero ahora allí hay una presencia más poderosa. Hay otro verso que quiero leerte que está en Filipenses, el capítulo 4, y en el verso 3 y 4, mira cómo el apóstol Pablo le dijo a esta iglesia en Filipos: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Está hablando de Evodia y Síntique, ¿verdad? Entonces les dice: con Clemente también y los demás colaboradores míos, oiga lo que dice ahora, cuyos nombres están, ¿dónde? ¿Y dónde Pablo vio eso? ¿Se había puesto a pensar usted en eso? A él lo pasaron por unos pabellones allí, que yo creo que cuando él, dicen los exégetas, y Moisés lo tocó la semana pasada, se cree que el momento específico donde Pablo tuvo este traslado, diga traslado, este traslado en el espíritu, dicen que fue cuando lo apedrearon, que lo dejaron casi como muerto fuera de Iconio, porque él entró a Iconio y allí fue donde lo apedrearon. Pues mire, ahí él dice cuyos nombres están en el libro de la vida. Parece que pasó por un sitio y vio un registro. O una computadora prendía y en la pantalla vio los nombres de esta gente. Mira el verso 4. Este es importante. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo que. Ahora, si usted analiza estos dos versos, ¿usted se acuerda cuando el Señor mandó los 70? ¿Se acuerda que cuando los 70 volvieron de la misión, qué pasó? Que llegaron maravillados y le dijeron a Jesús: los demonios no se nos aguantan. Y Jesús le dijo: ustedes se maravillan de eso. No se maravillen de eso. Maravíllense de que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y amén. Y ahora aquí el apóstol Pablo habla del libro de la vida y después dice: regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Parece que vio un montón de nombres allí. ¿Cómo se sentiría usted si alguien fuera trasladado al tercer cielo, al paraíso, y cuando viniera dijera: oiga, yo vi el nombre tuyo en el libro? ¿Cómo tú te pones? Te regocijas mucho, ¿verdad que sí? Amén. Bueno, esos son los dos versos, Moisés. No sé si tienes algún comentario en cuanto a... Sí, quiero comentar también que no solamente el apóstol Pablo hizo referencia de este paraíso y tercer cielo. Quisiera que leamos un verso que no está allí en el panfleto, pero lo pueden anotar. Mateo 8:11, para que veamos cómo proféticamente Jesús, sin haber muerto ni resucitado ni todavía ascendido a los cielos, Él está hablando de la vida tuya, de la vida mía y de la vida de todos los elegidos alrededor de la tierra. Dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Nosotros vivimos en el occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacobo en el reino de los cielos. ¿Qué dice la palabra? Que Él nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Aquí está profetizando la llegada tuya y la mía a ese reino de los cielos, porque ese paraíso de arriba, por eso nosotros hemos traído este tema unido, lo que es reino y paraíso, porque como dijimos en la primera parte, la semana pasada, un reino es algo que es necesario, un rey y un sistema, y que el paraíso es el lugar de descanso, un parque, un jardín, un huerto. Entonces, el Señor está diciendo aquí que muchos iban a venir del oriente y del occidente para sentarse con Jacobo y con Abraham. ¿Qué quiere decir? Que proféticamente estaba hablando de ese paraíso que iba a ser trasladado del seno de Abraham hacia los cielos en el tiempo después de la resurrección, hablando de los gentiles que después hizo un solo pueblo. Amén. Saludos también al pastor Moisés Montalvo allá en Orlando, en Kissimmee, que nos está viendo, y a su esposa. Bien, ahora la parte que le sigue es el paraíso del reino milenial. Y este es bastante interesante porque este no se ha manifestado todavía. ¿Cuántos saben lo que es el paraíso milenial? ¿Verdad? El paraíso milenial. La palabra habla bastante en detalle de esto.
Obviamente no vamos a poder tocar todos los versos que hablan de eso. Yo voy a dar algún par de referencias y quiero que Moisés también haga lo mismo. Pero el reinado milenial es un reinado que va a ocurrir inmediatamente después del descenso de Jesucristo a la tierra, después que se reúna con nosotros en las nubes. Ustedes saben, todos aquí entendemos que el apóstol Pablo explicó en la carta a Tesalonicenses que los que muertos en Cristo, como dijo en 1 Corintios 15, resucitarán primero, serán transformados y luego los que estamos vivos, dice que vamos a ascender, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos vamos a encontrar con Jesucristo en el aire, ¿verdad? También hemos dicho en muchas ocasiones, que está en 1 Tesalonicenses 4, que nosotros, si creemos que Jesucristo murió y resucitó, también tenemos que creer que cuando Él venga en las nubes, Él va a traer con Él a los que durmieron. Tiene sentido que los traiga con Él, porque ellos están en el tercer cielo, en el paraíso, que es donde está el cuerpo de Dios sentado, ¿sí o no? Ahora, cuando esa reunión ocurra en las nubes, después de algunos eventos que no vamos a entrar en detalles hoy porque es muy profundo, va a haber un reino milenial aquí en la tierra donde el Señor va a descender con todos nosotros transformados. Y en esa transformación y en ese descenso, Él va a establecer aquí en la tierra un reino milenial. Milenial porque dura 1000 años. Ahora, este paraíso es un paraíso muy raro, porque en este paraíso vamos a ver personas transformadas con cuerpos glorificados, que somos nosotros, y todos los hijos de Dios que han dormido y que son resucitados con Él, que es todo el pueblo de Dios. Pero también en este reinado van a haber gente de carne y hueso en cuerpos físicos que van a estar presentes también junto con nosotros. Eso usted lo trata de masticar y se hace tan complicado porque esto aquí nunca se ha visto. Es la primera vez que la cuarta y la tercera dimensión se van a encontrar y van a coexistir. Les voy a dar un detallito. Cuando Jesús murió y resucitó, después que trasladó el paraíso y después que hizo todas aquellas cosas, hubo una serie de apariciones donde Él en cierta ocasión dice que entró por una puerta cerrada. ¿Lo han leído? Hay otra ocasión donde tocó una puerta y cuando abrieron era Él y cerraron la puerta del gozo que tenían y dijeron, ¿quién era? Parece que era el ángel de Él, el ángel de Pedro. Ahora, oiga esto, cuando Jesús fue transformado, Él podía penetrar paredes, Él podía levitarse, porque en el mar, ¿se acuerdan que lo vieron y estaba parado sobre las aguas? Después, ¿qué pasó? Y esta es la parte que a mí me gusta. Él entró a la mesa, se sentó a la mesa, picó el pan, lo partió, lo dio y comió con ellos. A mí esa parte me gusta. Era un cuerpo no gobernado por ninguna restricción. Y ese es el cuerpo que usted y yo vamos a tener conforme a lo que dice Filipenses capítulo 3 y verso 21, que dice que Él va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra en un cuerpo semejante a la gloria suya. Ahora, oiga bien, ese milenio empieza con esa característica de nosotros transformados y de nosotros presentes con el Señor y de todos los hijos de Israel metidos aquí en la tierra, reinando, dice la palabra, desde Jerusalén. Hay versos, montones de versos para hablar de todas las cosas que van a pasar aquí. Obviamente, hay otras cosas que son un poquito fuertes para las personas que no se salvan. ¿Quiénes son los que no se salvan? Los que no son predestinados, los que no son elegidos, los que no son hijos de Dios, los que no son ovejas. Punto. Porque todo el que es predestinado, hijo de Dios, que es oveja, que es un hijo que descendió del cielo, va a ser salvo. Punto. Se porte bien o no se porte bien. Ahora,
si te portas mal, pierdes la recompensa. Puedes ser salvo así como por fuego, pero vas a estar ahí presente. Ahora, oiga bien esto. En este paraíso hay unas características bien interesantes. Hemos dicho aquí, la vez que hablamos del milenio, hablamos de que este paraíso, este reino milenial comienza con una gran guerra. Háblanos un poquito de eso, ligerito. Bueno, el pastor estaba mencionando de que en ese gobierno milenial vamos a vivir con cuerpos transformados, pero va a haber una generación grandísima que no van a tener cuerpos transformados. Recordemos una cosa, para los hijos de Dios que conocemos la gracia, los gentiles, esta va a ser la segunda venida de Cristo. Para el pueblo judío, para los que se llaman israelitas, el pueblo judío va a ser la primera para ellos, porque no aceptaron la anterior. Entonces, ¿qué sucede? Dios va a tratar con ellos en ese milenio. ¿Sí? Y entonces, el Señor siempre trabaja de formas misteriosas, o sea, esa forma doble. Mire, cuando el Señor vino, se manifestaron dos cosas. Primeramente, lo anunció Juan el Bautista y después se manifestó él cuando fue bautizado y entonces ya él entró en su ministerio. La segunda venida viene igual, en dos etapas. No es que son segunda y tercera, no. Es una segunda venida en dos etapas. Primeramente lo recibimos a él o él nos espera en los aires y ahí nos encontramos con él y vamos a lo que se llama el tribunal de Cristo a recibir. Yo les di una clase a ustedes que hay como 7 o 8 coronas. ¿Se acuerdan? En esos 7 años vamos a estar en el tribunal de Cristo y vamos a estar disfrutando con el Señor. Después de esos 7 años venimos con Él y entonces sí, su segunda venida, ya Él viene aquí a la tierra, pero ya no viene con relación con el pecado, sino que viene con vara de hierro a regir las naciones. Y de hecho el pastor estaba hablando de comida. A mí me gusta la comida. Mira, vámonos a Isaías 25 para que veamos algo de comida, ya que él está hablando de comida. Mira qué tremendo lo que va a pasar. El verso 6. Isaías 25:6. El Señor de los ejércitos hará esto, hará en este monte a todos los pueblos. Ya Él está aquí, pero en el Antiguo Testamento la revelación era Jehová, pero sabemos que ya Él estando aquí dice a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Ahí está el menú. Ahí está un menú, o sea, el Señor mismo va a servir eso. En ese milenio, cuando Él descienda, va a ser una comida grandísima para todos sus hijos y para el pueblo de Israel. Entonces, hay otra cosa importantísima. En ese milenio, nosotros vamos a empezar verdaderamente a reinar y a gobernar, por causa de que esa es la herencia, la heredad que tendremos. Vamos a Salmos 37. Vamos a ver algunos detallitos de ese paraíso. Salmos 37, 9. Dice, porque los malos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán una guerra. Pero el Señor va a destruir a los enemigos. Pero dentro de la simiente que no es de Dios, hay dos categorías, los enemigos y los injustos. Ambos van a ser destruidos al final. Pero primero comienza con los enemigos. Y eso es en su venida. Va a haber una guerra que va a destruir a los enemigos, pero los injustos todavía, la parte de la simiente injusta todavía va a quedar allí. Y entonces dice que los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. O sea, si tú y yo estamos esperando al Señor en su segunda venida, vamos a heredar la tierra. Mira el verso, en ese mismo capítulo, vamos al verso 22. Porque los benditos de Él heredarán la tierra y los malditos de Él serán destruidos. Mira el verso 29. Estamos hablando del mismo Salmo 37. Verso 29. Los justos heredarán la tierra, ya van 3 veces en el mismo capítulo, y vivirán para siempre sobre ella. ¿Sobre dónde? Sobre la tierra, ¿verdad? Están viendo ahí el paraíso. Ahora dice, vámonos al verso 34, en ese mismo capítulo. 34. Mientras lo buscas, saludos a Stevie Castañeda, que nos está viendo allá en Orlando. Mira lo que dice en el mismo verso, el capítulo 34, 37, dice, espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos nuevamente los pecadores, lo verás. 4 veces en un mismo capítulo, en el Salmo 37,
dice que vamos a heredar la tierra. Así que nuestra vida no termina con la muerte, nuestra vida comienza después de la muerte con el Señor. Esa es parte de lo que el milenio nos va a ofrecer el Señor, heredar la tierra. 4 veces en un solo capítulo. Yo les dije la semana pasada que tengo más de 300 versículos, pero no se los puedo dar todos. Ya estamos casi terminando 40 minutos y no les he dado ni la mitad. Amén. Ya que estamos en 4, vamos a ponerle 5. Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Verso 2. Aquí está. Porque como hierba serán ¿qué? Pronto cortados, y como la hierba verde ¿qué? Se secarán. Esa es una muerte instantánea, tan verde, pero los matan. 5 veces en el Salmo 37 te dice que la simiente de los malignos va a ser destruida. Hay heredad, eso es lo más importante. Hay heredad. Después de esta vida hay vida. Ahí ponme Apocalipsis 26 para dar un poquito de detalle acerca del reino milenial. Apocalipsis 26. Bienaventurado el santo que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. ¿Cuánto tiempo? Cuando la Biblia te dice que nosotros reinaremos, te está hablando de este tiempo, 1000 años. Oiga, piensa un momentito, imagínese usted reinando por 1000 años. Reinar significa gobernar. Reinar significa co-gobernar con el Señor aquí en la tierra. Por eso es que es tan importante que tú te dediques a la vida del Señor. Por eso es que es tan importante que tú seas fiel a tu ministerio. Por eso es que es tan importante que tú procures vivir para el Señor. Porque la recompensa que hay para ti es que tú vas a reinar con Él. Mira otro verso interesante en 2 de Timoteo, el capítulo 2 y versículo 12, para cerrar ya este pensamiento. 2 de Timoteo 2:12 dice, si sufrimos, ¿qué dice? También reinaremos con Él. Oye, y si le negáremos. Ahora, cuando usted analiza esto con cuidado, si estamos hablando del reino de Dios, y hemos dicho que en el reino de Dios, los que reciben recompensa van a heredar, ¿sí o no? Los que no reciban recompensa van a ser salvos así como por fuego, ¿sí o no? Pero los que son salvos así como por fuego, quizás no van a tener este privilegio, y quizás esos son los que dicen, si le negáremos, Él también nos negará. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios te va a negar? ¿Había pensado en eso? ¿La salvación? Porque si Él te salvó gratuitamente, Él no te va a negar la salvación. ¿Qué es lo que se te va a negar? Se te va a negar la autoridad para reinar. Se te va a negar la recompensa de que vas a tener un lugar en el reino con Él, que es digno de Él. Amén. Bien, cerramos eso. Ahora vamos a entrar a la segunda parte, porque como vamos, no terminamos esta noche. Y el tiempo va volando. 1000 años son como un día. Reino de Dios es el primero. Dios mismo, Dios eterno, perfecto, soberano y justo. La semana pasada leímos a Isaías 44:6 y a Jeremías 10:10, que lo establece a Él como ese Dios soberano. ¿Ok? Ahora, aquí viene el reino de las tinieblas cuando hablamos. Moisés, ¿qué dijimos del reino de las tinieblas? Número 1, el reino de las tinieblas, por causa de que en el huerto o en el paraíso del Edén se perdió. Entonces todos estábamos destituidos. Pero leímos en Colosenses 1:13. ¿Lo leemos, pastor? Sí. Colosenses 1:13, para que veamos que ese reino que se perdió en el huerto, nuevamente el Señor nos trasladó a ese reino inconmovible de su Hijo amado. Se recobró. Sí. El cual, dice Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, ese reino. Mira, el verso 14, ponlo María, porque eso le da como más fuerza, ¿no? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, solamente habiendo tenido la redención y el perdón de pecados, pudimos haber sido trasladados nuevamente a ese reino que se había perdido. Pero ahora con mayor gloria, porque Él nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para que podamos mantenernos Él haciendo en nosotros.
en ese reino. Amén. Ese reino fue el reino, obviamente, que fue usurpado con la caída de Adán. Fue un reino temporero porque no duró, solamente duró un tiempo y el Señor lo agarró y lo arrebató con su ministerio, con su muerte y con su resurrección. Era un reino imperfecto, allí no había perfección y era un reino corrupto también. ¿Ok? Vamos a leer un par de versos, Apocalipsis 12:3, para ver qué fue lo que pasó. Cuando usted lee Apocalipsis, hay veces que usted piensa que Apocalipsis es todo futuro. No, cuando el Señor le habló de esta revelación a Juan, le dijo, escribe las cosas que fueron, las que son el presente, y las que han de ser, que son el futuro. Esta es una de las que fueron. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Mira el otro verso. Y su cola, la del dragón, acuérdese, esto es un lenguaje tipológico. Esto no es un lenguaje de que era un dragón. No era un dragón, era el ángel que era la criatura más preciosa que jamás se ha creado en el universo. Dice, arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, que fueron los ángeles que se cayeron, que fueron ángeles caídos, los arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer. Esta era María. Dicen que el dragón en ese momento fue la figura de Herodes, que andaba buscando a todos los bebés de 2 años para matarlos. ¿Ok? Esto es tipología, no vamos a entrar en mucha escatología con esto. Pero dice que estaba frente a la mujer para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando tan pronto como naciese, ¿verdad? Y esos son 2 versículos que hablaron del reino de las tinieblas, de cómo fue que pasó. Ahora, mira Lucas 10:17, para que veas un detallito interesante aquí. Lucas 10:17 dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y mira el otro verso. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Este es un lenguaje tipológico que Dios usa para hablar de lo mismo que Juan vio en una visión, pero era el descenso de Satanás a la tierra. ¿Ok? Hay otros versos que hablan después que dice, ay de los moradores de la tierra porque ha descendido el diablo con ellos y todas esas cosas. Pero ya eso pasó. Diga, pasó. Ya eso dejó de ser. Eso fueron muchos miles de años atrás. ¿Ok? Ahora, vamos a ver entonces ahora, ya leímos el reino de su amado Hijo. Vamos a ver que en este reino que estamos ahora, y este es el reino que estamos hablando, dice, este reino primero es a través de fe. Segundo, es un reino de unidad, es un reino de doctrina, es un reino de frutos, de dones, es un reino de ministerios, es un reino para gobernar el cuerpo individual, ese es con el dominio propio, y congregacional, con la enseñanza y con la doctrina. Es una iglesia, no son naciones. Y es única y exclusivamente un reino que usted lo hace con la mente. Moisés, ¿qué nos dices en cuanto a eso? Esto confirma lo que dijo, en un verso dijo, el reino de Dios no es comida ni bebida. Todo lo que se mencionó acá es parte de lo que es la justicia de Dios, parte de lo que es la paz de Dios, parte de lo que es el plan de Dios. Cuando el pastor mencionó que es fe, unidad, todo eso lo leemos en Efesios 4:3, el 4, el 5, cuando nos llama a esa unidad. De hecho, el mismo Jesús, antes de irse, fue su deseo ardiente de su corazón. Cuando leemos la oración de despedida de él allá en el capítulo 17 del libro de Juan, vemos que él está orando al Padre, diciendo que sean uno, como tú y yo somos uno. O sea, es un reino con la mente. Romanos 7:25 nos lo dice claramente. Vamos a leerlo ahí para que miren que tiene cuerpo lo que estamos hablando, que tiene palabra escrita por el apóstol Pablo. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, hay 2 leyes, pero con la mente nosotros reinamos. Lo mismo dice allá en Romanos 5:17, que dice, muchos más reinarán en vida los que reciban la gracia, el don de la gracia y la justicia. Mira, él lo dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Estamos viendo los 2 reinados ahí,
el reinado del que fuimos trasladados al reinado de su Hijo amado. Muchos más reinarán en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben no la gracia, la abundancia de la gracia, y eso viene acompañado con el don de la justicia, porque el don de la justicia es el que nos asegura a nosotros que ya nadie nos puede acusar, como lo dice ahí mismo en Romanos 6, 7 y 8, que son los misterios más poderosos que el apóstol Pablo escribió para el Espíritu. Hablando un poquito de esto también, Efesios 4:22, para ver otro detallito interesante. Mire cómo Pablo le dijo a la carta, en la carta a los Efesios, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ¿qué? Del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y miren el otro verso, que aquí que está el reino. Y renovaos, ¿en qué? En el espíritu, ¿de dónde? De vuestra mente. En este reino presente tú tienes que gobernar con la mente. Es lo único que tú puedes hacer. Si tú miras el cuerpo no tiene capacidades para hacer esto. Es con la mente que tú tienes que gobernar. Ahora vamos a hablar un poquito del reino de Jesucristo, porque no queremos dejar eso sin pasarlo por alto. El reino de Jesucristo es un reino establecido por Jesucristo el resucitado. Es un reino donde Él va a regir con vara de hierro. Este es el reino del milenio. Dice que Él va a descender y Él va a regir la tierra con vara de hierro. ¿Qué significa con vara de hierro? Significa que ya Él no viene a recibir bofetadas y a ver más. No, Él viene a reinar con vara de hierro. Aquí se hace lo que yo digo. Hay versos por ahí montones que dicen que el que no quiera subir a adorar, el Señor le cierra los cielos para que no le llueva. Le va a mandar todo tipo de males cuando sencillamente no se sometan a la voluntad de Dios. Fíjate, va a ser un reino donde el pecador, oye, esto debemos de hablarlo. La Biblia cuando habla en Apocalipsis dice que el diablo va a ser atado por 1000 años. Ahora, no podemos violar el principio de que ya Satanás fue destruido, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que queda de Satanás? ¿Qué es lo que queda? Quedan los deseos engañosos de la carne. Ahora, le voy a preguntar a usted, ¿durante el milenio usted va a tener cuerpo de carne? No. Y si esa parte de la carne va a ser atada por 1000 años, ¿qué va a suceder? Que las personas que estén aquí en la tierra no van a sufrir los embates de ese reino de la carne y van a estar más tranquilos. ¿Qué pasaría si a nosotros nos quitaran los deseos engañosos? Estaríamos casi santos, ¿verdad que sí? Pues mire, durante el milenio el Señor va a apretar tornillos aquí y tuercas como loco, y los que no son hijos de Dios van a tener que someterse, pero para que se puedan someter, Él le va a quitar eso por 1000 años. ¿Habían pensado en eso? Esto es profundo. Moisés, dinos un poquito. Aquí es importante entender lo que está explicando el pastor, que es que nosotros vamos a estar en una perfección de cuerpo glorificado, pero vamos a tener un cuerpo como el que tuvo Jesús, que comía, que caminaba, pero no se va a cansar. Vamos a comer si queremos, no porque tengamos necesidad de comer. Ya les mostré ahí en el capítulo de que el mismo Señor va a preparar algo de comer para todo. Y hay muchas cualidades, muchas cosas bonitas para ese milenio profetizado en todo lo que es el Antiguo Testamento. Mira una de las cualidades bonitas que hay. Isaías 17:7. Estamos terminando, pero quiero dejarle esto como un aperitivo porque en el futuro probablemente hablemos de la segunda venida del Señor y de sus dos etapas. En aquel día mirará el hombre a su hacedor. O sea, sí le vamos a ver. Y si le vamos a ver es porque él tiene un cuerpo. Sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Mira otra cualidad. Isaías 11:4. Ahí mismo Isaías. Isaías es llamado el profeta milenial. Muchas personas dicen la palabra milenio no aparece en la Biblia. Y es cierto, no aparece. Pero la palabra milenio es una composición de chilios y de etos, que significa 1000 años. Y la palabra 1000 años sí aparece. Entonces, cuando la combinamos, es un milenio. Entonces dice en el Isaías 11:4, sino que juzgará con justicia. Miren lo maravilloso que estaba hablando el pastor aquí ahora, la justicia que él va a traer a los pobres y arguirá
con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Estamos hablando cuando comience el milenio, y en esa guerra va a destruir a los enemigos, pero los injustos todavía los va a dejar viviendo aquí por un tiempo, 1000 años. Amén. Y hay un verso que está también, creo que es en Isaías, que dice que el niño de 100 años morirá, pero el pecador de 100 años todavía será maldito. Fíjate, no hay salvación durante ese periodo. No hay salvación. Ese es un periodo para el Señor gobernar la tierra con vara de hierro, para disfrutar con su esposa, con sus hijos, con usted, conmigo y con los hijos de Israel. Pero va a ser un tiempo donde la tierra sencillamente se va a someter. También es importante recalcar que durante esos 1000 años la tierra va a ser transformada. El pollution se va a ir. Los animales salvajes ya no van a estar salvajes, va a estar todo el mundo tranquilo. El niño va a poder jugar en la cueva del áspid sin problema. El león va a comer hierba con el cordero. El Líbano va a volver a florecer y el cedro, porque Dios va a restaurar la fauna y la flora a como estaba antes de que el pecado la destruyera. Durante esos 1000 años, esto aquí va a estar hecho un paraíso de verdad. Y los que vivan aquí van a tener que someterse a eso. El tiempo se nos acabó. ¿Tú tienes algo más que decir? Sí, el pastor ha mencionado ya como 3 veces eso de león, ¿no? Vamos a ver eso rapidito ahí, Isaías 11:6. Para que vean que lo que hablamos aquí no es por un invento que se nos antojó. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Como son 1000 años, yo le voy a decir al Señor, dame unos 200 añitos ahí para acostumbrarme a arrimarme al león y acariciarlo, porque no, le tuve tanto miedo cuando estaba allá con cuerpo. Pero sí, eso va a ser una cosa maravillosa. Ahora, otra cosa, para los que son muy paulinos, como también lo soy yo y somos todos acá, Pablo anhelaba esto y lo dejó escrito. Pablo quería estar en eso. Vamos a ir a 2 de Timoteo 4:18 para que vean. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 18. Este verso es importantísimo para que vean que Pablo también habló de ese reino celestial que iba a estar aquí en la tierra, ya en ese milenio. Miren lo que dice: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. O sea que él estaba deseando terminar bien su carrera, que sí la terminó, porque el Señor le iba a preservar para ese reinado celestial, que él también iba a estar ahí. Ahí vamos a estar con todos los grandes del Antiguo Testamento, y nosotros también. Dice, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta que Pablo sabía que había un reino celestial, el cual Dios le iba a guardar para él llegar a ese momento? Ahora, vamos a preguntar, y con esto cerramos. ¿Y qué va a pasar con Dios mismo? ¿Va a haber algún cambio con él? ¿Se había preguntado eso usted? Sí lo va a haber. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 27, porque ya en ese tiempo termina toda la labor completa. Mira lo que va a pasar con él. Porque todas las cosas las sujetó debajo. Claramente exceptúa a aquel que sujetó a él todas las cosas. Ahora, mire lo que sucede con él. Pero luego de que todas esas cosas estén sujetas, oiga lo que pasa ahora. Entonces también el Hijo mismo, ¿qué dice? Se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¿No ven ustedes un cambio ahí? Como que de momento ya él termina todas las labores de ser el Hijo, de ser el Redentor, de ser el Cordero, y se acaba todo. Vamos a ver otro verso más. Zacarías capítulo 14, verso 9. Y con esto nos vamos. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será ¿qué? Uno, y uno su nombre. Todo se va a unificar y él va a volver a ser Dios antes de que él desenvolviera todo el plan de todo lo que fue. La diferencia es que usted va a estar con él. Tremendo, ¿verdad? Dilo, Moisés. Bueno, el pastor cerró con un poderoso verso. Dice que hay una anécdota ahí que dice que un niño le preguntó a un anciano que le enseñaba mucho de la Biblia, y le dice al niño: dígame una cosa, maestro, y antes que existieran todas las cosas, ¿quién existía?
Dios. Pero no estábamos nosotros, ni el universo, ni nada. No. ¿Y qué hacía Dios? Y el anciano le contestó, amaba. ¿Pero qué amaba? Amaba el plan eterno que estaba preparando para reunirse y hacerse uno con nosotros. O sea, Dios es amor desde la eternidad hasta la eternidad. Creo que 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. Desde el principio hasta el fin y en la eternidad, Dios es amor. Y por ese amor es que Él nos va a transformar y se va a reunir con nosotros y vamos a reinar y a vivir para siempre con Él. Muy bendecido, pastor. Amén. Muy bendecido. Gracias a los hermanos que nos sintonizaron y gracias a la asamblea local aquí. Tengan muy buenas noches y nos vemos el miércoles que viene con otro estudio interesante para ustedes. Bendecidos.